El día había sido largo y caluroso, corrían rumores alarmantes, rumores de guerra en el este, y aquel atentado, hacía un mes, el archiduque, en Sarajevo, todo hubiera podido seguir igual, pero era 2 de agosto de 1914, era domingo. En una calle, la gente se apretujaba contra una pared, estaban excitados y hablaban. En la pared había un cartel recién pegado. La gente gesticulaba, discutía, comentaba su contenido. De repente, todo el mundo se derrumbó ante mí. El anuncio hablaba de la mayor plaga creada por el hombre, la guerra. En vez de afligirse, las masas comulgaban en alegría y el odio al alemán, el odio al boche, que íbamos a hacer picadillo. La guerra. En una semana, 20 millones de personas lo dejaron todo para dedicarse a matar a otros hombres. A unos se les dijo es la revancha, a Berlín. A los otros les dijeron Nach París. Y todos, desde el funcionario al obrero, marcharon convencidos de que iban a cubrirse de gloria y a tomarse unas vacaciones. En una semana, todos partieron al frente, los alemanes, los austriacos, los belgas, los rusos, los italianos, los turcos y los franceses. Los hombres son corderos. Eso posibilita los ejércitos y las guerras. Mueren víctimas de su estúpida docilidad. En un café, la orquesta interpretó la Marsellesa. Los clientes, en un mismo ímpetu patriótico, se incorporaron y cantaron el himno nacional. Solo un anciano se negó a levantarse. ¿No compartía el entusiasmo del glorioso momento? ¿Era la única persona lúcida en el local? ¿Recordaba viejas derrotas? Le trataron de espía a sueldo de Alemania, de traidor y de boche. Aquel día, un domingo, en la terraza de un café, tuve ocasión de contemplar a una de las primeras víctimas de la guerra. Lafon estaba en un recodo de la trinchera, sumido en sus reflexiones. Desde el principio de la guerra, 2 años atrás, había participado en todas las batallas. Era uno de los que se habían habituado al barro, al miedo y a la muerte. Cerca de donde estaba a solas con sus reflexiones, cayó un obús. El cabo Lafon murió el 15 de noviembre de 1916. Octubre de 1917. Para empezar la jornada, la artillería vierte toneladas de explosivos, los cañones se calientan y los artilleros se vuelven sordos. Unos disparan con las armas fabricadas en la Ruhr por los establecimientos Krupp en Alemania y les replican las piezas fabricadas en Francia por Schneider, los establecimientos de La Creusot, Saint-Étienne, Saint-Chamond y otras grandes familias. Maravillas técnicas. Los cañones son cada vez más y más grandes y los proyectiles de mayor peso. Enormes cañones montados sobre rieles llevan la muerte a 16 kilómetros de distancia. Ingenio permanente es la escalada, tanto de un bando como de otro, por una potencia artillera superior y por el triunfo de la industria floreciente en estos tiempos de guerra. Se dispara contra hombres, todo es normal, ya que es la guerra de las trincheras, que ya dura
3 años. Lo más extraño es que aún hay señales de vida en el fondo de los agujeros, después de lanzar tantos obuses cada día sobre un terreno tan pequeño. Estos hombres han cavado las trincheras, acondicionando sus refugios bajo tierra y aprendiendo a vivir en el lodo como las ratas. Son los franceses. Enfrente ocurre el mismo espectáculo, pero las trincheras están mejor organizadas, pues son los alemanes. Los franceses se refieren a sus enemigos como los boches, por desprecio, odio o quizá por necedad, pues bien es cierto que solo se enfadan si les hablan de la guerra. A uno y otro bando, alemanes y franceses, no tienen un motivo real por el que matarse entre ellos. Al igual que en un principio compartían un mismo afán por la guerra, hoy les gustaría volver a sus casas y se lamentan de haber obedecido a sus jefes. Pero sus respectivos jefes no quieren continuar solos en esta matanza. Eso simplificaría las cosas, pues todo sería menos costoso, salvaría miles de vidas, puesto que hay menos jefes que esclavos, pero así no cambiaría nada, pues el hombre no es más que un carnero, cuyo matadero es el lugar donde le han dicho que vaya a descansar. El punto de contacto de dos ejércitos enemigos se estabiliza, es el frente. Entre las líneas hay una zona llamada No Man's Land, ya que hay muchos ingleses en esta guerra. Con frecuencia se obliga a los soldados a salir de las trincheras y afrontar horribles combates cuerpo a cuerpo en la No Man's Land. Para los franceses, el juego consiste en tomar las primeras líneas alemanas y para los alemanes en intentar tomar las primeras líneas francesas. Este es un paisaje muy frecuente en la noche. Se envían hombres para observar lo que ocurre en el frente, afianzar las alambradas, ayudar en terreno enemigo con el fin de rescatar a los prisioneros, recuperar a los heridos o encerrar a los muertos que más a la vista estaban y más desmoralizaban, como el cadáver de un compañero descomponiéndose en las alambradas. En la No Man's Land se encuentran los alambres de espino colocados para prevenir los ataques sorpresa, los muertos de la ofensiva anterior, los heridos que agonizaban y ruinas de todo tipo, así como cráteres de obuses que la lluvia ha llenado de agua. Sobre esta imagen, en primer plano, un soldado muerto, Binet, soldado de segunda. La guerra concluyó con 3.595.000 heridos, 56.000 amputados, 65.000 mutilados. Muertos, ancianos y todavía calientes. Toda una curiosidad. La Primera Guerra Mundial en todo su esplendor. 35 países contendientes directa o indirectamente. ¿Has visto las cifras? Un recuento histórico para el mañana. 10 millones de muertos. ¿Cuántos años de esperanza de vida quedaron atrapadas en el fango? ¿Cuántos huérfanos y mutilados y viudas? Solo en Francia fueron 930 hectáreas de cementerio. Buena tierra para la remolacha, ¿cierto? Pero solo con cruces plantadas. Si todos los muertos franceses desfilaran a fila de A4 el 14 de julio, haría falta al menos 6 días y 5 noches antes de que el último llegara a pasar. Serían necesarios 330 millones de metros cúbicos para cubrir los 780 kilómetros de trinchera del frente, y el coste de cañones, obuses y demás porquerías, 2,5 billones de francos en oro. Por ese precio, cada habitante de Europa, sin contar los rusos, habría podido percibir una pequeña casa de 4 habitantes. Pero ¿a quién le importan las cifras, cierto? 11 de noviembre de 1918, 10:45 de la mañana. Ese mismo día,
A las 5 a.m. se firmó el armisticio. Fue efectivo 6 horas demasiado tarde.